Nunca pensé que a mis 32 años terminaría tomando en serio algo que había leído en foros de creepypastas cuando era adolescente. A esa edad, los rituales, los juegos prohibidos y las leyendas de la Deep Web me parecían simples ficciones creadas para pasar el rato en madrugadas insomnes. Sin embargo, en mi último viaje de trabajo, el aburrimiento de las noches en un hotel de ciudad desconocida me empujó a abrir viejos cajones de mi memoria, y de ahí resurgió el juego del ascensor. En los años 2000, cuando la curiosidad me llevaba a explorar blogs oscuros y páginas de la Deep Web, encontré una lista interminable de rituales extraños. Invocar sombras frente al espejo, juegos que te transportaban a dimensiones paralelas y experimentos de origen coreano o japonés que prometían abrir puertas al otro lado. Uno de esos era el juego del ascensor. Se decía que, si viajabas en un edificio de más de 10 pisos y presionabas una secuencia específica de botones, llegarías a un nivel donde la realidad se distorsionaba. En la descripción siempre había una advertencia. En uno de los pisos se subía una mujer, y si la mirabas o le hablabas, estarías condenado. Yo había leído esas historias en la Deep Web en secciones de foros llamados experiencias reales, donde usuarios anónimos narraban con lujo de detalle cómo habían sentido un cambio en el aire, escuchado voces metálicas o visto figuras que no deberían estar ahí. En aquel entonces me reía. Pero esa noche, encerrado en un hotel de 16 pisos, después de 2 whiskies y con un humor más curioso que valiente, decidí intentarlo. El vestíbulo estaba casi vacío. El sonido del ascensor retumbaba con un eco metálico. Entré y me aseguré de que nadie más me acompañara. La secuencia estaba grabada en mi memoria, como si nunca se hubiera borrado. 4-2-6-2-10-5. Me repetí las instrucciones como un niño que recita un conjuro aprendido de internet. Si llega alguien, reinicia. No hables con la mujer, no la mires. Presioné el primer botón, nada raro. El ascensor subió y bajó obedientemente. Cuando llegué al piso 5, se abrieron las puertas y allí estaba ella. Una mujer joven, con un vestido floral antiguo, el cabello largo y oscuro cubriéndole parte del rostro. Parecía una figura sacada de una fotografía vieja, como si hubiera dado un paso fuera de otra época. Mi primera reacción fue reírme internamente, convenciéndome de que era una huésped cualquiera del hotel. Pero había algo en su presencia que erizaba la piel. Estaba demasiado quieta, demasiado inmóvil, como si hubiera estado esperando que yo la llamara. Entró sin mirarme. El aire se volvió pesado. Me obligué a mantener la mirada en el panel de botones, pero mi reflejo en el metal pulido me traicionaba. Podía ver su silueta nítida, de pie, respirando suavemente. El corazón me golpeaba en el pecho como un tambor. Las puertas se cerraron y el ascensor siguió su recorrido. El juego estaba roto. Lo sabía. Y aún así, no tuve el valor de salir corriendo en el piso siguiente. Cuando todo terminó, volví a mi habitación, convencido de que había sido una coincidencia absurda. Esa noche apenas dormí. Al apagar la luz, cada sombra del cuarto parecía moverse. En la penumbra juraría haber visto un mechón de cabello oscuro deslizándose por el borde de la cama, como si alguien se arrastrara debajo. De regreso a mi casa rural, días después, pensé que el malestar desaparecería, pero fue al contrario. El silencio de la noche en el campo solo amplificaba mi paranoia. Las maderas crujían como si alguien caminara por el pasillo. El viento golpeaba las ventanas con un ritmo casi humano. Y en las horas muertas, justo antes de dormir, escuchaba respiraciones debajo de mi cama. Me repetía que eran recuerdos alimentados por la sugestión, el precio de haber revivido los juegos de la Deep Web en la adultez. Pero una madrugada, cuando la luna entraba a medias por la ventana, me atreví a mirar bajo la cama. Lo que vi me quitó el aliento. Un rostro pálido, enmarcado por un cabello negro y húmedo, me observaba con ojos tan vacíos que parecían no pertenecer a un ser humano. La mujer del vestido floral estaba allí, agazapada como un depredador esperando el momento exacto para salir. No recuerdo cómo terminé afuera corriendo descalzo por el jardín hasta llegar a la carretera. Grité hasta que un vecino me prestó su teléfono para llamar a la policía. Revisaron la casa de arriba a abajo, pero no hallaron nada. Ni rastros de intrusos, ni puertas forzadas, ni huellas. Yo solo podía repetir una y otra vez que alguien estaba allí, que la había visto, que había respirado conmigo en la oscuridad. Mis padres, a quienes no visitaba desde hacía meses, me recibieron con incredulidad.
Les conté entre tartamudeos lo ocurrido, omitiendo la parte del juego del ascensor. ¿Cómo explicar que lo que me estaba ocurriendo podía haber comenzado con un simple ritual encontrado en la Deep Web? Ellos achacaron todo al estrés y me recomendaron descansar, quizá ver a un psicólogo. Pero el miedo no se disipó. Cada noche, al cerrar los ojos, siento que ella sigue allí. La escucho detrás de las paredes, debajo del suelo, respirando a través de las rendijas. Una vez, en el reflejo del televisor apagado, juraría haberla visto de pie detrás de mí. Y ahora, la idea que me carcome, la que me despierta a medianoche sudando frío, es la misma que ronda en los foros olvidados de la Deep Web donde todo comenzó. Si el ritual salió mal, la única forma de corregirlo. Si el ritual salió mal, la única forma de corregirlo era repetirlo. Esa idea me perseguía cada día como un veneno en la mente. Al principio intenté ignorarla, pero las señales eran demasiado claras. Dejé de dormir. El insomnio se volvió insoportable. En mi propia casa rural, donde antes encontraba paz, ya no había silencio, sino susurros. La primera noche pensé que era el viento, la segunda, que eran ratones en las paredes. Pero cuando escuché mi nombre susurrado con una voz femenina, supe que estaba condenado. En mis horas más desesperadas, volví a abrir el portátil. Navegué por la Deep Web, buscando aquellos foros antiguos donde alguna vez había leído sobre el juego. No quedaba mucho. Hilos muertos, usuarios eliminados, enlaces caídos. Pero entre el polvo digital encontré algo nuevo, un sitio oculto llamado Ascensor Sin Fin. El diseño era simple, como de los 90, letras verdes sobre fondo negro. Los mensajes eran cortos, todos iguales. No hables con la mujer. Si la ves en casa ya es tarde. Solo repite el juego. La comunidad estaba plagada de relatos de gente que aseguraba estar viviendo lo mismo que yo. Presencias nocturnas, respiraciones bajo la cama, cabellos en el suelo, reflejos deformados en los espejos. Muchos decían haber intentado repetir el ritual. Pocos habían vuelto a escribir después. El miedo se convirtió en una obsesión. Una noche, incapaz de soportar más, conduje hasta la ciudad más cercana. Encontré un hotel alto, de 12 pisos, casi vacío a esas horas. Pedí una habitación y subí directo al ascensor. Tenía el corazón en la garganta, las manos empapadas de sudor. Me repetía a mí mismo que si lograba hacerlo bien, si no volvía a mirarla, todo acabaría. Presioné la secuencia, 4-2-6-2-10-5. Las puertas se abrían y cerraban. El ascensor obedecía. Cuando llegué al 5º piso lo esperaba. La mujer del vestido floral entró sin decir una palabra. Esta vez me esforcé al máximo por mantener la vista fija en el panel. No respiraba, no parpadeaba. Solo escuchaba el zumbido del ascensor y el golpeteo de mi corazón. Las puertas se cerraron. El aire se volvió gélido. Algo dentro de mí supo que había cruzado un umbral invisible. Cuando las puertas se abrieron en el 10º piso, no era el mismo pasillo del hotel. No había alfombra, ni lámparas, ni señalización. Solo un corredor largo, oscuro, con paredes de concreto desnudo y tuberías oxidadas. El olor a humedad y hierro quemado me golpeó como un puñetazo. Sentí que debía salir, que ese era el destino final del juego. Pero detrás de mí, la mujer respiraba, más cerca que nunca. El instinto me gritaba que no girara, que no la mirara. Aún así, escuché sus pasos arrastrándose hacia mí. Di un paso fuera del ascensor. El piso retumbó como si estuviera hueco. El pasillo parecía interminable, un túnel que se perdía en la oscuridad. El ascensor se cerró detrás de mí con un golpe metálico, y comprendí que estaba atrapado. Corrí. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. El túnel parecía repetirse, las mismas paredes, las mismas manchas de óxido, el mismo eco de mis pisadas. Y siempre, detrás de mí, la respiración de ella, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Cuando por fin me atreví a mirar hacia atrás, lo vi. No era una mujer humana. Sus brazos eran demasiado largos, sus piernas se doblaban en ángulos imposibles, su rostro, aunque todavía cubierto de cabello, se estiraba como una máscara húmeda. Y sin embargo, en medio de esa deformidad, el vestido floral seguía colgando, como una broma cruel, recordándome que yo había sido quien la invitó. No sé cómo regresé. No recuerdo haber salido del hotel, ni haber bajado por las escaleras. Solo desperté en mi cama, en mi casa rural,
con el corazón acelerado. Por un instante pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi en mis zapatos restos de óxido y polvo gris idénticos al del corredor que había recorrido. Esa noche, al apagar la luz, la escuché otra vez debajo de la cama. Ya no respiraba. Reía. Comprendí que no había escapatoria, que el juego no se trataba de entrar y salir, sino de quedar atrapado en un ciclo. Cada vez que intentara corregirlo, solo profundizaría más en su dimensión. La mujer del vestido floral ya no era una extraña. Era mi sombra, mi condena, el precio por haber abierto una puerta que jamás debí tocar. La última entrada que dejé en aquel foro de la Deep Web fue breve, casi desesperada. No jueguen, nunca presionen la secuencia, si la ven ya es demasiado tarde. Después de eso, cerré el portátil y lo enterré en el jardín, convencido de que cortar los lazos digitales me salvaría. Pero cada madrugada, justo cuando el reloj marca las 3:33, escucho el sonido de un ascensor llegando a mi piso. Un timbre metálico que no pertenece a ninguna máquina de mi casa. Y sé que, en algún lugar entre dimensiones, ella sigue esperando a que yo vuelva a mirar. Siempre pensé que esas historias de la Deep Web eran exageraciones, cuentos creados para asustar a adolescentes curiosos y mantenerlos alejados de lo prohibido. Sin embargo, cuando cumplí 16 años, la tentación de entrar en ese submundo digital me ganó la partida. Mi amigo Nicolás había sido quien encendió la chispa. Él me habló por primera vez del navegador Tor, de los foros ocultos y de la Dark Web como si se tratara de un parque de diversiones secreto al que solo los más osados podían acceder. No es tan difícil, me dijo mostrándome su laptop. Solo instalas esto, usas un par de VPNs y ya estás dentro. Aquí puedes comprar de todo, drogas, armas, hasta identidades falsas. Al principio reí, creyendo que era pura fanfarronería. Pero cuando vi con mis propios ojos la interfaz, la extraña estética de páginas negras con enlaces imposibles de rastrear, sentí una mezcla de vértigo y fascinación. Era como abrir una puerta prohibida que, una vez cruzada, ya no podía cerrar. Mis primeras incursiones fueron torpes. Buscaba páginas recomendadas en foros de superficie, seguía tutoriales de YouTube disfrazados de educativos y pasaba noches enteras navegando en silencio, temeroso de que mis padres escucharan el tecleo frenético desde la sala. Descubrí sitios donde se ofrecían sustancias ilegales con catálogos mejor organizados que Amazon, foros privados donde los usuarios compartían secretos sobre cibercrimen y, lo más perturbador, chats en vivo donde se pedían pruebas de lealtad para ingresar a comunidades cerradas. Nicolás fue quien insistió en dar el siguiente paso: comprar marihuana. Según él, era más seguro pedirla en la Dark Web que arriesgarse en la calle con un dealer. Te llega a tu casa discreto, sin preguntas, como si compraras un libro en línea, me dijo con esa sonrisa arrogante que siempre lo caracterizaba. Yo dudaba, pero la curiosidad venció al miedo. Entre los dos exploramos un mercado llamado Silk Path, una réplica del mítico Silk Road, con secciones para todo tipo de drogas, incluso paquetes de pornografía ilegal disfrazados como colecciones privadas. Esa parte me incomodaba profundamente. Nicolás, en cambio, lo veía con morbo. Mira, esto es real, susurró señalando un perfil con cientos de valoraciones positivas. Este tipo entrega en menos de 3 días. Todos lo recomiendan. El vendedor usaba un alias inquietante: Reaper 13. Sus productos iban desde pequeñas dosis de cannabis hasta mercancía más peligrosa. Nos decidimos por un paquete mínimo, apenas lo suficiente para probar que el sistema funcionaba. Nicolás pagó la mayoría usando bitcoins que había comprado en un cajero local, y yo aporté lo que tenía: $9 equivalentes en criptomonedas. El pedido llegó 2 días después, en un sobre sellado con apariencia inocente. Era tan simple, tan fácil, que el miedo inicial se transformó en una peligrosa confianza. De pronto, la idea de que existiera un mundo paralelo donde todo era posible dejó de ser un mito. La Dark Web nos había abierto sus puertas. Sin embargo, cometimos un error que jamás habría imaginado fatal. La factura marcaba $13, pero nosotros solo enviamos 9. Pensamos que nadie se daría cuenta, que eran $4 en un negocio multimillonario de tráfico ilegal. Nicolás bromeó al respecto. Con lo que gana este tipo, seguro ni revisa. Yo quería creerle, aunque algo en mi interior me susurraba que en ese mundo las reglas eran distintas. El mensaje llegó 2 noches después.
No un correo normal, sino una notificación encriptada que apareció cuando abrí mi laptop. La pantalla se volvió negra y en letras rojas apareció: tu deuda es de $4. La deuda es deuda. La dirección ya está confirmada. Me quedé helado. ¿Cómo habían conseguido mi dirección? La paranoia me consumió. Revisé cada esquina de mi habitación. Cerré con seguro las puertas y hasta bloqueé la cámara de la laptop con cinta adhesiva. Intenté tranquilizarme. Tal vez era un truco para asustar novatos. Pero en el fondo sabía que en la dark web nada era una broma. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente. Dentro había una hoja con un enlace escrito a mano, acompañado por un dibujo grotesco. Un ojo abierto con lágrimas de sangre. El enlace llevaba a una transmisión en vivo. Encendí la computadora con las manos temblorosas. Usé Tor para acceder al sitio, y lo que apareció en la pantalla me dejó sin aire. Una habitación oscura, iluminada apenas por una lámpara colgante, y en el centro una mujer atada a una silla. Su rostro estaba golpeado, sus manos amarradas con alambre. Alrededor del video, un chat se actualizaba en tiempo real. Los usuarios pujaban cantidades obscenas de dinero, cada uno ofreciendo más que el anterior. El título de la transmisión era brutalmente explícito: subasta, mutilación en vivo. Paga por decidir su destino. Sentí un nudo en el estómago. No podía apartar la vista, aunque todo mi cuerpo me suplicaba cerrar la laptop y huir. Alguien en el chat escribió: el de la deuda, estás aquí, bienvenido era para mí. No cabía duda. Me habían arrastrado a ese lugar como castigo. En el panel lateral apareció un botón que decía pujar. Sin pensar, usé lo que quedaba de mi cuenta bancaria, apenas unos cientos de dólares. El contador subió, pero otros usuarios ofrecían mucho más, con una frialdad inhumana. Cada vez que perdía la puja, veía cómo se preparaba una herramienta distinta. Un cuchillo, unas tijeras oxidadas, un soplete. La desesperación me llevó a vincular las cuentas de mis padres. Robé sus ahorros, convencido de que si ganaba una de esas rondas podría detener la tortura. Pero cada oferta era superada en segundos por desconocidos que parecían disfrutar del sufrimiento ajeno. El chat se llenaba de risas, de apuestas, de comentarios sádicos. Yo tecleaba como un poseso, suplicando que la soltaran, gritando en la pantalla como si alguien pudiera escucharme. No había salida. La deuda no se trataba de dinero. Era un recordatorio cruel de que en la dark web nada queda impune. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía seguir escribiendo las cantidades en el campo de puja. Una y otra vez mi oferta era rechazada, superada por usuarios que parecían competir no solo por dinero, sino por demostrar quién era el más cruel. El contador de mi cuenta bancaria descendía hasta quedar en ceros. El sistema me notificó que ya no tenía fondos y que cualquier intento adicional sería inválido. No, por favor. Balbuceé frente a la pantalla. El chat estalló en carcajadas. Usuario, Dame Severo. El deudor se quedó seco. Ahora verá lo que pasa, Reaper 13. La lección está pagada. La cámara hizo un paneo lento hacia la mujer. Su respiración era agitada, sus ojos hinchados, y de pronto, cuando el verdugo le levantó la cabeza por el cabello, lo reconocí. Mi sangre se heló. Era mi madre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Quise negar lo que veía, convencerme de que era un montaje, un truco, pero no había forma de confundir esas facciones. Cada cicatriz, cada arruga, cada detalle coincidía con ella. El verdugo se colocó frente a la cámara y con una voz distorsionada anunció: así se pagan las deudas. Yo grité, rogué, supliqué, pero nadie escuchaba. Para ellos yo ya había perdido. La última puja fue sellada, y la orden final fue ejecutada con una violencia que no me atrevo a describir. Todo quedó grabado en esa transmisión en vivo, y yo fui testigo impotente de cada segundo. La pantalla no se apagó de inmediato, el chat se llenó de mensajes crueles. Usuario Anon, ahora lo entiendes. Reaper 13. Tu deuda estaba con nosotros, pero ella pagó el precio. Después, solo quedó el vacío. La transmisión se cortó y mi reflejo apareció en la pantalla negra. Un adolescente llorando, roto, con las manos manchadas de sudor y lágrimas. Corrí al cuarto de mi madre. La cama estaba vacía. Su bolso y sus llaves no estaban. Ni un rastro. El silencio de la casa se volvió insoportable. Nunca regresó. Nadie creyó mi historia. La policía la catalogó como desaparición voluntaria.
y yo quedé atrapado en un secreto imposible de contar. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena. Cada vez que encendía la laptop, temía encontrar otro mensaje, otra transmisión. Pero lo más terrible era la culpa. Comprender que todo había comenzado con una deuda ridícula de $4, con mi arrogancia de creer que la dark web era un juego sin consecuencias. Hoy escribo estas palabras como advertencia. La deep web no perdona. No importa si entras por curiosidad, por rebeldía o por estupidez. Cada clic deja una huella, cada transacción abre una puerta, y cada deuda se paga, aunque el precio no seas tú directamente, sino lo que más amas. Porque yo maté a mi madre sin apretar un gatillo. Y en ese rincón oscuro de Internet, esa es la lección más cruel. La deuda siempre se cobra. Nunca se había imaginado que una deuda, algo tan banal como unos números rojos en una pantalla bancaria, terminaría por convertirse en la tumba de su madre. El recuerdo lo perseguía como un veneno que no cesaba de recorrer sus venas. Aquella transmisión en la que, incapaz de intervenir, vio a su madre llorar, amordazada, mientras los hombres enmascarados reían y mostraban cada segundo de su sufrimiento a miles de ojos anónimos escondidos en la profundidad de la red. No fue un video hallado en un rincón olvidado de Internet. Number era en directo. Él estaba allí, conectado, impotente, forzado a contemplar cómo la deuda que nunca pagó se transformaba en espectáculo. Ese día algo se quebró. Abandonó la escuela, los pocos amigos que aún le hablaban dejaron de buscarlo, y su padre, incapaz de enfrentarse al duelo, se volvió un fantasma alcohólico que apenas recordaba su propio nombre. Él, en cambio, encontró un propósito: rastrear al hombre de la máscara de esquí, aquel con los ojos azules enrojecidos que le devolvieron la mirada a través de la cámara, como si supiera exactamente quién lo estaba viendo al otro lado. La entrada a la Deep Web no fue inmediata ni gloriosa. Descargó Tor con las manos temblorosas, repasó tutoriales en foros llenos de usuarios con nombres imposibles de recordar, y cometió errores. Usó su tarjeta en lugares donde no debía, compró accesos que resultaron ser simples estafas, y cayó varias veces en sitios diseñados solo para vaciar billeteras virtuales. El dinero que le quedaba provenía de la herencia de su madre. Irónico, pensaba, usar sus últimos ahorros no para sobrevivir, sino para hundirse aún más en la ciénaga digital que la había consumido. Pronto comprendió que las reputaciones en los mercados negros eran igual de falsas que los productos. Aprendió que cada clic podía ser una trampa y que cada mensaje respondido podía ser un anzuelo de las autoridades o de depredadores disfrazados de aliados. Comenzó a crear una red propia, sobornos pequeños a intermediarios, transferencias de criptomonedas a billeteras que cambiaba cada pocas horas, conversaciones privadas en foros cifrados donde cada error podía costarle su anonimato. Sus noches se dilataban en madrugadas infinitas frente a la pantalla. La luz azul devoraba su piel, su mirada se hundía en ojeras, y la paranoia le impedía siquiera cerrar los ojos más de 10 minutos. Cada sonido en la casa lo hacía saltar, cada notificación era una puñalada en el pecho, pero también estaba cada vez más cerca, los rumores de un mercader de la carne que operaba en Europa del Este, la mención de un sótano con paredes de ladrillo húmedo y un olor inconfundible a óxido y sudor. Al cabo de meses, logró dar con un hilo concreto. Un intermediario al que sobornó con varios miles de dólares en criptomonedas le envió direcciones físicas, nombres falsos, y hasta una clave de acceso para un canal cerrado de transmisiones en vivo. La primera vez que entró, sintió las mismas náuseas que cuando presenció la muerte de su madre. Decenas de usuarios conectados en tiempo real, apostando sumas absurdas por los destinos de víctimas anónimas. Voces distorsionadas. Comentarios celebrando el sufrimiento ajeno, y al fondo, aquella mirada. Los mismos ojos azules, más hundidos, más cansados, pero inconfundibles. La obsesión lo había transformado en un detective improvisado. Guardaba capturas, anotaba horarios, comparaba detalles arquitectónicos de las paredes, incluso trataba de triangular señales débiles que escapaban de la transmisión. Vivía para eso, únicamente para eso. Y en esa rutina de demencia, perdió el poco vínculo humano que le quedaba. Su padre murió sin que él lo notara, y su cuerpo fue encontrado semanas después en el sillón. La policía ni siquiera se molestó en buscarlo.
Lo dieron por desaparecido hacía tiempo. El día del quiebre llegó una madrugada de lluvia. Había salido a comprar cigarrillos en una tienda de mala muerte cuando dos hombres lo abordaron sin previo aviso. No hubo tiempo para resistir. Lo drogaron, lo arrastraron a una camioneta y despertó horas después en una habitación demasiado familiar. El sótano, el mismo donde murió su madre. El mismo olor metálico, la humedad pegajosa en las paredes y la luz amarillenta que colgaba del techo como un testigo cruel. Lo ataron a una silla, esposas en muñecas y tobillos, cables en la piel que enviaban corrientes eléctricas cada pocos minutos. Y frente a él la cámara, una lente negra que lo observaba, lista para transmitir. Se escuchaba el murmullo de cientos de espectadores conectados, comentarios en varios idiomas, apuestas que subían de precio como en una subasta macabra. Entonces apareció él. El torturador. El hombre de los ojos azules inyectados en sangre, la máscara de esquí cubriéndole la mitad del rostro. Su voz era grave, casi ronca, y cada palabra sonaba como un eco. No hubo discurso grandilocuente, solo una mirada sostenida. Una especie de reconocimiento tácito. Tú y yo ya nos hemos visto antes. Pero lo que ellos no sabían era que él venía preparado. En uno de sus sobornos previos, había logrado conseguir una llave de esposas estándar, escondida en el dobladillo de su pantalón. Era un riesgo haberla llevado siempre consigo, pero en ese instante se convirtió en su salvación. Con movimientos lentos, disimulados, aprovechando los momentos en que el torturador se dirigía a la cámara, comenzó a manipular la cerradura de metal. Cada clic le parecía un estruendo. Cada segundo, una eternidad. La transmisión había comenzado. Los espectadores pedían sangre. Las apuestas se disparaban. El torturador tomó un cuchillo, lo acarició contra la luz y se acercó con esa calma ritual que tanto excitaba a su audiencia. Él, en cambio, sintió la presión de la cerradura ceder. Un chasquido suave, casi imperceptible, le devolvió el aire, y en ese instante, todo cambió. La cerradura cedió. El frío del metal dejó su piel marcada, pero la adrenalina fue suficiente para ignorar cualquier dolor. En un movimiento rápido, casi animal, se abalanzó sobre el torturador antes de que éste alcanzara a reaccionar. El cuchillo resbaló de su mano y cayó al suelo con un sonido seco que se mezcló con el murmullo de la transmisión. La cámara, siempre encendida, captó el momento exacto. La víctima que ya no era víctima, sujetando al verdugo por la garganta. Los espectadores comenzaron a llenar el chat con signos de interrogación, insultos, pedidos desesperados de sangre. El guión del espectáculo había cambiado de golpe y el público estaba hambriento de un nuevo desenlace. El torturador forcejeó, sus ojos azules más inyectados que nunca, su máscara húmeda de sudor. Intentó hablar, pero la presión en su cuello lo sofocaba. Un rugido ahogado fue lo único que pudo emitir antes de recibir el primer golpe en la cara, que lo tiró contra la pared de ladrillos. El protagonista lo levantó de nuevo, como si el cansancio de días sin dormir se hubiera convertido en combustible. Cada puñetazo era un recuerdo de su madre. Cada patada era la deuda que jamás pudo saldar. Cada respiración agitada era la transformación irreversible que lo consumía. Y entonces, con una calma sorprendente, tomó el cuchillo del suelo. Lo sostuvo frente a la cámara, girándolo lentamente para que todos los conectados pudieran ver cómo brillaba bajo la luz amarillenta. El chat enloqueció. Pedidos, apuestas, súplicas. Algunos rogaban clemencia para el torturador, otros exigían que la sangre no se detuviera. El protagonista, sin embargo, sonrió. Una sonrisa extraña, quebrada, que ya no pertenecía al joven atormentado por la culpa, sino a alguien nuevo. Sujetó al torturador por el cabello, lo arrastró frente al lente y habló con voz firme, grave, casi solemne. Ustedes me hicieron espectador de la muerte de mi madre, me enseñaron a no tener miedo. Y ahora, voy a enseñarles que el miedo no impide el heroísmo. Nunca subestimen a quien no tiene nada que perder. Y con esa frase inició su propia transmisión, pero no como víctima. Se convirtió en anfitrión. La cámara captó cada gesto mientras lo ataba, esta vez con la firmeza de quien conoce cada rincón de esa sala. El verdugo se convirtió en presa, y los espectadores, lejos de abandonar la sala, permanecieron conectados. El morbo era más fuerte que la moral. Abrió un chat paralelo donde comenzó a aceptar apuestas.
No por su dolor, sino por el del hombre que alguna vez se creyó intocable. Una ironía perfecta. Los mismos que habían pagado por ver sufrir a inocentes, ahora pujaban por cada corte, cada grito, cada lágrima del torturador. La justicia en ese mundo no existía, pero la venganza tenía su propio mercado. La transmisión duró horas. No hubo espectáculo improvisado, fue meticuloso, calculado, diseñado para que cada gesto quedara marcado en la memoria digital de quienes lo presenciaban. Cuando terminó, no lo hizo con un grito ni con un último golpe. Terminó con silencio. El silencio frío que solo deja un cuerpo inerte. Apagó la cámara. Se sentó en la silla donde minutos antes estaba encadenado. Encendió un cigarrillo, lo llevó a sus labios y aspiró con calma. La primera bocanada llenó sus pulmones y, por primera vez en meses, no sintió culpa ni dolor. Solo calma. Una calma helada, peligrosa, como si en el fondo hubiera aceptado que ya no era el mismo. Sabía que había cruzado un límite del que nunca volvería. Ya no era hijo, ni estudiante, ni víctima. Se había convertido en parte de aquello que juró destruir. El humo del cigarrillo se mezclaba con el aire húmedo del sótano, formando figuras fantasmales que parecían observarlo. Y él, inmóvil, contemplaba su transformación. El héroe había muerto con su madre. Lo que quedaba era un verdugo más, nacido de la oscuridad profunda, alimentado por la misma red que lo había consumido. Y aunque sabía que su camino no tendría redención, sonrió de nuevo, porque la venganza, al menos, estaba completa. Recuerdo aquel día con la nitidez de un fósforo encendido en la oscuridad. Era temprano en los 2000, cuando Internet todavía era un territorio virgen, casi secreto. Mi primo, mayor que yo por varios años y obsesionado con computadoras, me llevó a la sala de su casa con un aire de conspiración, el brillo del monitor reflejando la emoción en sus ojos. «Esto no es como lo que ves en la tele», dijo, mientras sus dedos bailaban sobre el teclado con una precisión que parecía ensayada. Me mostró un enlace oculto, algo que entonces llamábamos Internet real, una puerta a mundos que los buscadores convencionales nunca revelarían. El video que cargó estaba grabado con visión térmica nocturna. En la pantalla, un campo aislado se extendía bajo la negrura, y allí, un hombre avanzaba torpemente, con pasos que no parecían completamente suyos. Detrás, algo lo perseguía con una precisión robótica, cada movimiento medido, cada giro calculado. Al principio lo interpreté como un loco suicida, o un fanático escapando de sí mismo, pero había algo en la cadencia de aquel perseguidor que hacía que mi estómago se contrajera. No era humano. El primo no decía nada mientras yo miraba. La escena se tornó más perturbadora cuando figuras ocultas, casi invisibles, comenzaron a disparar al perseguidor. Cada disparo explotaba con un destello que parecía imposible. Aquel cuerpo no caía, sino que estallaba como una bomba dejando un rastro térmico que desaparecía lentamente en la noche. Yo estaba paralizado. ¿Lo viste?, susurró mi primo, sus ojos brillando con un orgullo que no entendía. ¿Es real? Nunca se lo digas a nadie. Durante años interpreté el video como un accidente macabro, un experimento fallido o un suicidio filmado desde una perspectiva insana. Pero a medida que crecí, las piezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Recordé relatos de personas que parecían arder sin motivo, explosiones espontáneas en la vía pública, suicidios que no tenían explicación. Y entonces comprendí, el perseguidor no era un hombre, era un dron, un cadáver reanimado, programado como máquina asesina, diseñado para silenciar a quien descubriera su existencia. Mi primo murió en un accidente años después. Oficialmente, fue un descuido, un tropiezo con su motocicleta. En realidad, estoy convencido de que alguien, o algo, lo eliminó por saber demasiado. Desde entonces, la paranoia me acompañó como una sombra constante. Cada ruido, cada paso que escuchaba detrás de mí, cada silueta que se movía en la periferia de mi visión, me hacía recordar aquella noche, aquel campo y aquel perseguido implacable. Con los años, he aprendido a rastrear la Deep Web como un cazador experimentado. Los drones no son fáciles de detectar. Se mezclan entre nosotros, adoptando la forma de familiares, amigos o vecinos. Son inteligentes, evolucionan, y sus explosiones son mecanismos de seguridad programados.
Destruyen evidencia, eliminan testigos y aseguran que el secreto permanezca oculto. La tecnología detrás de ellos es antigua. Décadas de experimentación humana en los 70 y 80, filmada por vigilantes que comprendieron demasiado tarde que estaban jugando con cadáveres que podían volver a caminar. Vivir aislado se volvió una necesidad. Evito lugares públicos, mantengo mi casa en penumbra y las ventanas siempre cerradas. Las noticias ya no tienen sentido. En la televisión, los drones están disfrazados de humanos y nadie sospecha de ellos. He aprendido a reconocer patrones sutiles, un parpadeo inusual, un paso sincronizado demasiado perfecto, una manera de mover las manos que no pertenece a un humano orgánico. Cada vez que encuentro un rastro, siento que estoy tocando la punta de un iceberg que amenaza con hundir toda la civilización. A pesar de todo, todavía busco esperanza. Hay rumores de otros humanos que sobrevivieron, que no han sido reemplazados. Foros olvidados en la Deep Web hablan de encuentros furtivos, de comunidades secretas que intercambian información sobre los drones y su programación. La Deep Web, paradójicamente, es más real que las redes sociales que la gente cree comprender. Allí no hay algoritmos para manipular emociones, no hay publicidad que distorsione la percepción, solo información cruda, peligrosa y a veces, la verdad. Recuerdo un hilo en particular, en un sitio que desapareció hace años, donde alguien describía un encuentro con un dron disfrazado de hermano. La historia era escalofriante. La víctima conversaba tranquilamente hasta que la máquina mostraba su verdadero comportamiento, exacto, mecánico, inhumano. El testimonio detallaba cómo las explosiones de estos drones no eran accidentes, sino respuestas automáticas a cualquier amenaza que percibieran. Todo encajaba con aquel video que vi de niño y con la muerte de mi primo. Comprendí que no era paranoia, los drones existen y están entre nosotros desde hace décadas. Mis días se han convertido en un juego de vigilancia constante. Cada correo electrónico, cada foro, cada movimiento en la red oscura es una pieza de un rompecabezas que todavía no comprendo completamente. Algunos experimentos sugieren que los drones pueden reemplazar a cualquier humano al nacer, infiltrarse en familias y borrar toda evidencia de su existencia. Lo que comenzó como una curiosidad infantil, un vistazo a un video perturbador en la casa de mi primo, se transformó en una obsesión. Descubrir cómo detenerlos, o al menos, cómo sobrevivir sin ser detectado. He visto registros antiguos de vigilantes humanos en los 70 y 80 que filmaron los primeros drones. Sus notas eran incoherentes, llenas de miedo, pero revelaban patrones. Los drones siempre buscan a quienes saben demasiado. La tecnología que los controla ha evolucionado, pero el principio sigue siendo el mismo. Explosión para eliminar evidencia, infiltración para asegurar que nadie los identifique. Cada año que pasa, me doy cuenta de que el mundo que conocíamos está lleno de duplicados invisibles, y que la Deep Web es el único lugar donde todavía podemos encontrar rastros de la humanidad real. Ahora, mientras escribo estas líneas, miro por la ventana. Nada se mueve, pero sé que la vigilancia es constante. Los drones no descansan, y cada sombra podría ser uno de ellos. Sin embargo, la esperanza persiste. Todavía hay señales, códigos y registros en la Deep Web que me recuerdan que no estoy completamente solo. Cada mensaje descifrado, cada hilo activo, es una promesa de que los humanos orgánicos pueden resistir, al menos por ahora. El mundo ha cambiado más allá de lo que imaginamos, y la mayoría sigue viviendo engañada, atrapada en las redes sociales y la ilusión de la normalidad. Solo los que buscan en la Deep Web conocen la verdad. Que los drones caminan entre nosotros implacables, silenciosos, y que cualquier curiosidad inocente puede ser su perdición. El conocimiento es peligroso, pero también es nuestra arma más poderosa. Con el paso de los años, mi aislamiento se volvió total. Las visitas eran inexistentes, los mensajes casi nulos. Cada vez que un correo entraba, lo trataba como una posible trampa, y cada rastro de actividad humana cercana despertaba en mí el miedo de ser observado. Aprendí a moverme como un fantasma, a desaparecer de cámaras públicas, a usar la Deep Web para monitorear patrones de actividad extraños que podían indicar la presencia de drones cerca de mi zona. Una noche, mientras revisaba un foro olvidado que documentaba movimientos de drones en ciudades pequeñas, encontré un hilo diferente. Alguien decía haber encontrado un humano vivo, alguien que todavía no había sido reemplazado.
La descripción coincidía demasiado conmigo. El miedo se mezcló con un atisbo de esperanza. Comencé a recibir mensajes cifrados en cuentas antiguas que ya creía muertas, códigos y coordenadas, advertencias de vigilantes que decían conocer mi existencia y que debía actuar con rapidez si quería sobrevivir. Fue entonces cuando entendí que no estaba solo, que había otros humanos que, como yo, habían resistido, que los drones, por muy avanzados que fueran, todavía tenían vulnerabilidades. Aprendí a rastrear sus movimientos, a anticipar sus patrones y, sobre todo, a evitar el contacto directo. Me di cuenta de que no podía confrontarlos directamente. Cualquier enfrentamiento sería su victoria, su explosión final borraría evidencia, y a mí conmigo. La supervivencia era discreción, observación y paciencia. Con cada día que pasaba, comprendí algo más aterrador. Los drones no solo reemplazaban humanos aislados, sino que podían infiltrarse en familias completas, en comunidades, en la propia estructura social. La humanidad estaba siendo gradualmente sustituida sin darse cuenta, mientras la ilusión de normalidad continuaba intacta. Los algoritmos de redes sociales, los sistemas de vigilancia corporativa, todo había sido diseñado para distraernos, para mantenernos ciegos ante la verdad. La Deep Web seguía siendo la única vía de información real. Finalmente, después de años de ocultamiento y búsqueda, encontré un grupo de sobrevivientes. Humanos que, como yo, habían escapado a la sustitución, a la manipulación, a la explosión de los drones que los amenazaba. Nos reconocimos sin palabras, compartimos información, códigos, rastros de vigilancia. Era una comunidad mínima, frágil pero viva. Comprendí que la resistencia era posible, aunque limitada, que la humanidad aún podía existir siempre que supiéramos ocultarnos y protegernos. A pesar de todo, la amenaza persiste. Los drones siguen entre nosotros, disfrazados de familiares, de vecinos, de amigos. Cada explosión, cada muerte extraña, cada desaparición inexplicable lleva la marca de su existencia. Y sin embargo, la Deep Web nos da pistas, evidencia de que no estamos completamente perdidos. Que mientras haya memoria, mientras haya vigilancia y humanidad real, aún hay esperanza. Hoy sigo aislado, pero no completamente solo. Mis días son largos, silenciosos y vigilados, pero mi mente está despierta. Cada mensaje descifrado, cada hilo activo, cada coordenada encontrada en la Deep Web es un recordatorio. La humanidad puede sobrevivir, pero solo si entendemos la verdad y actuamos con cautela. Los drones pueden ser imparables, inteligentes, casi perfectos en su infiltración, pero todavía dependen del secreto. Y mientras haya alguien que recuerde, alguien que busque, el secreto no estará completamente a salvo. En la quietud de la noche, miro por la ventana y veo sombras que no deberían estar allí. Pero ya no siento el mismo pánico que antes. Ahora sé que la vigilancia es mutua, y que, aunque el mundo que conocíamos ha cambiado, la chispa de la humanidad real todavía puede resistir. Que, incluso en la oscuridad más absoluta, siempre habrá quien observe, quien recuerde, quien luche por mantener viva la verdad. Nunca había sido un hombre especialmente curioso, al menos no hasta aquel día en que, entre la monotonía de su vida rutinaria y el aburrimiento que lo consumía como una niebla pesada, decidió perderse en la profundidad de Internet, más allá de los portales habituales, más allá de lo que un buscador común le permitiría. Había oído hablar de la Deep Web, de sus secretos, de su capacidad para conectar a quienes buscaban lo prohibido con aquello que el mundo convencional no estaba preparado para mostrar. Al principio pensó que todo eran leyendas urbanas, historias sensacionalistas de foros y videos en YouTube. Pero aquella tarde, con la luz gris de la tarde filtrándose por la ventana de su apartamento, decidió comprobarlo por sí mismo. Navegó por enlaces oscuros y sitios que requerían comprobaciones de edad, autenticaciones extrañas y, en algunos casos, datos que nunca había considerado compartir con nadie. Fue allí donde apareció la caja de pesadillas. El anuncio era simple, inquietantemente minimalista. Una caja negra con 5 paquetes, etiquetados con palabras tan comunes como perturbadoras: obsesión, simpatía, vida, desesperación y tranquilidad. El precio era insignificante comparado con la curiosidad que le generaba. $24.99. El sitio, como era habitual en la Deep Web,
Insistía en una confirmación exhaustiva de edad y detalles personales que le hicieron sentir un escalofrío, el tipo de incomodidad que surge cuando sabes que estás haciendo algo que no deberías. El pedido tardó días en llegar, cada noche incrementando su ansiedad. Finalmente, un paquete negro y rígido apareció en su puerta, sin remitente más allá de un código cifrado que nadie podría rastrear. Al abrirlo, lo primero que notó fue el olor a madera quemada y a papel antiguo, una mezcla que le hizo sentir que aquel paquete no era simplemente un objeto, sino un fragmento de algo más grande, más oscuro. Dentro, 5 paquetes más pequeños, cuidadosamente etiquetados, esperaban su turno. La primera caja, marcada como obsesión, contenía un par de bragas usadas. La risa nerviosa que escapó de él se mezclaba con una extraña aprensión. No sabía por qué sentía que debía mostrarlas a alguien, hasta que la imagen de su novia cruzó por su mente. Fue un impulso irracional, y cuando se las mostró, la reacción de ella fue inmediata y devastadora. Entre sollozos, confesó un engaño de 2 años, un secreto que habría cambiado la historia de su relación si él lo hubiera sabido antes. El segundo paquete, etiquetado Simpatía, traía un colgante en forma de corazón, acompañado de una nota que solo decía, pregunta a Kirk. Su mejor amigo parecía encantado al recibirlo, pero no tardó en sucumbir al impulso de confesión. En voz baja, casi como si temiera que las paredes tuvieran oídos, admitió haber matado a su exnovia de secundaria por celos, un crimen guardado durante años bajo capas de normalidad y aparente bondad. El impacto fue tal que el hombre sintió que su mundo se desmoronaba. Las piezas de su vida, cuidadosamente ensambladas, comenzaban a caer en pedazos. La tercera caja, marcada Vida, contenía pendientes rosas y una funda de almohada infantil. La curiosidad lo llevó a mostrárselos a su madre. Lo que siguió fue un torbellino de horror, lágrimas, gritos y, finalmente, la confesión de que había asesinado a su hermana bebé en un arrebato de depresión posparto. Un secreto que había llevado consigo durante décadas. La realidad se volvió insoportable. Cada objeto que abría parecía tener el poder de arrancarle máscaras y revelar horrores que nunca habría querido conocer. Los días siguientes fueron un borrón de ansiedad, culpa y miedo. La vida cotidiana se convirtió en un escenario de paranoia. Rompió cosas, golpeó paredes, fue hospitalizado tras un colapso nervioso. Los paquetes restantes, desesperación y tranquilidad, yacían intactos, casi burlándose de él, pero el temor lo mantenía alejado. Sin embargo, la Deep Web tenía otras reglas. Recibía notificaciones constantes de una suscripción automática, más cajas en camino, un flujo interminable de secretos y horrores ocultos esperando ser descubiertos. Cada noche, la idea de abrir la siguiente caja se convertía en un tormento. La ignorancia ya no era una bendición. La información, incluso aquella adquirida sin intención, había comenzado a moldear su percepción de la realidad. Se preguntaba si todos a su alrededor eran monstruos invisibles, si cada sonrisa y cada gesto escondían secretos tan oscuros como los que ya había presenciado. La caja no solo le había enseñado que los objetos aparentemente inofensivos podían desencadenar revelaciones devastadoras, sino que también había convertido su propia vida en un laberinto de miedo y desconfianza. En la Deep Web, cada transacción tiene un precio, y él lo estaba pagando con algo más que dinero. Cada paquete traía consigo un pedazo de verdad que nadie más debía conocer, y cada confesión le recordaba que los secretos pueden tener un poder tan tangible como cualquier objeto físico. La paranoia se mezclaba con la desesperación mientras pensaba en las decisiones que lo llevaron hasta ese punto. Un clic, un pago en línea, un deseo de emoción que lo condujo a un mundo donde los límites de la privacidad y la moralidad se desdibujaban. A medida que los días pasaban, sentía que ya no había retorno. Su percepción de los demás estaba irrevocablemente alterada. La familiaridad se transformaba en sospecha, la confianza en temor. La caja silenciosa y negra permanecía en un rincón de su habitación, testigo de la ruina que había traído, esperando los siguientes movimientos, dictando el ritmo de su caída sin que él pudiera detenerlo. Se volvió imposible ignorar los mensajes de la suscripción automática. Cada notificación era un recordatorio de que la curiosidad tenía consecuencias, que la Deep Web no era solo un espacio de exploración, sino un ecosistema de poderosos desencadenantes emocionales y psicológicos. Cada objeto, cada pequeño paquete,
Había sido diseñado para mostrarle que los secretos no solo existen, sino que esperan, pacientemente, ser descubiertos. Y mientras la caja negra permanecía frente a él, comprendió algo más profundo. El miedo no provenía de lo que contenían los paquetes, sino de la verdad que revelaban, una verdad que nadie había preparado para enfrentar. La línea entre la seguridad y la amenaza se había desvanecido, y su vida, que hasta hace poco había sido rutinaria y segura, se había convertido en un territorio de sombras y revelaciones imposibles de ignorar. La Deep Web, con su promesa de anonimato y misterio, le había ofrecido la experiencia más intensa de su existencia, pero también el precio más alto, un despertar brutal a la fragilidad de su mundo, a la oscuridad que yacía en aquellos que más amaba, y a la certeza de que nunca podría volver a vivir con la misma ingenuidad. Los días se hicieron semanas, y la caja negra permanecía en su cuarto como un símbolo silencioso de la pesadilla que había desencadenado. La curiosidad, mezclada con miedo, lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche. Cada notificación de la suscripción automática era un pequeño golpe en su mente. Más paquetes, más secretos, más horrores esperando a ser descubiertos. Finalmente, el impulso de abrir desesperación venció la parálisis que lo mantenía alejado. Dentro encontró un pequeño reloj de arena y una carta manuscrita con caligrafía temblorosa que parecía escribir sola. El tiempo no perdona. Lo que oculta será revelado. Apenas leyó las palabras, una sensación helada recorrió su cuerpo. Instintivamente, supo que esto no era un simple objeto, sino un espejo de sus propias faltas, de los secretos que él mismo había guardado y reprimido. Por un instante, la mente le jugó una trampa. Cada tic-tac del reloj parecía coincidir con recuerdos que había enterrado, errores que había cometido y que ahora se manifestaban a través de aquel paquete. Su respiración se volvió entrecortada y un sudor frío le cubrió la frente. Finalmente decidió enfrentar la última caja. Tranquilidad. Su mano temblorosa retiró la tapa y en su interior encontró un espejo pequeño y oscuro, apenas más grande que la palma de su mano, junto a un mensaje que decía: «Mírate y reconoce lo que has permitido». Al mirar su reflejo no vio solo su rostro abatido y cansado, sino un registro de todo lo que había sucedido desde que recibió la primera caja. Cada traición revelada, cada crimen confesado, cada horror familiar se proyectaba en su propia mirada. La realidad se mezcló con la irrealidad. Se sintió atrapado en un laberinto de su propia vida, rodeado de monstruos invisibles, aquellos que había amado y que ahora eran sombras de secretos inconfesables. La caja negra finalmente parecía sonreírle de manera intangible. No había nada físico más que los objetos, pero el efecto psicológico era devastador. La Deep Web no solo había sido el vehículo de la pesadilla, había sido el catalizador de un colapso irreversible. Los objetos, aparentemente inofensivos, habían arrancado la normalidad de su existencia y lo habían dejado desnudo frente a la verdad de sus seres queridos y, en última instancia, frente a sí mismo. No había vuelta atrás. Intentó destruir los paquetes, tirar la caja al río, incluso quemarla, pero siempre reaparecían intactos, como si la Deep Web protegiera sus secretos, asegurándose de que fueran revelados de manera ineludible. Su paranoia alcanzó límites extremos. Cada sonido, cada sombra, cada silencio parecía conectado a las cajas, como si el mundo entero conspirara para recordarle que había permitido que la curiosidad y la negligencia de sus datos personales lo condenaran a vivir entre secretos y horrores que nunca debería haber conocido. Con el tiempo, abandonó el trabajo, cortó contacto con amigos y dejó de responder llamadas. La Deep Web, la promesa de anonimato y misterio, se había convertido en su cárcel invisible. Vivía rodeado de cajas y notificaciones, con cada objeto como un recordatorio de la fragilidad de la confianza y la devastación que puede traer la información. El miedo no solo estaba en los objetos, sino en la certeza de que cada persona a su alrededor podía albergar secretos tan oscuros como los que él ya conocía. Finalmente, comprendió que tranquilidad no era un regalo, sino una ilusión. La calma que prometía la caja solo existía mientras se mantenía ignorante, y él ya no podía ignorar nada. La vida se había transformado en un escenario de sombras, y cada acción, cada pensamiento, cada relación estaba teñida por la certeza de que los secretos de otros, y los propios,
Tenían un precio que ningún dinero podía pagar. La caja había comenzado como curiosidad y terminó siendo un juicio silencioso. Un recordatorio de que la Deep Web no solo ofrece lo prohibido, sino que tiene el poder de destruir a quien se atreva a buscarlo. En aquel apartamento, entre paquetes abiertos y objetos que ya no eran simples cosas sino portales a horrores ocultos, el hombre se sentó frente a la caja negra respirando con dificultad. Su vida, su confianza, su paz mental, todo había sido fragmentado por el precio de un clic. La última notificación llegó mientras él miraba fijamente los objetos. El siguiente paquete está en camino. Su mano temblorosa cayó sobre la mesa y comprendió, con un terror absoluto, que la pesadilla no había terminado. La Deep Web había ganado, y él nunca volvería a ser el mismo. Todo comenzó una tarde cualquiera, una de esas que parecen inofensivas, cuando Eric propuso hacer una reunión grupal en Facebook para coordinar nuestro proyecto universitario. Yo, Carlos, junto a Cynthia y otros compañeros, aceptamos sin sospechar lo que esa sesión traería. La cámara encendida mostraba nuestras caras iluminadas por la luz fría de nuestras pantallas, mientras compartíamos documentos y discusiones triviales sobre el trabajo. Nada parecía fuera de lo común hasta que Eric, con una sonrisa nerviosa, deslizó una imagen en el chat grupal. Era una fotografía inquietante, perturbadora, que parecía salida de una pesadilla. Una mujer sin brazos ni piernas, con los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto, yacía sobre un fondo oscuro, como si la hubieran despojado de todo aquello que la hacía humana. Eric explicó que la había encontrado en un foro de la Dark Web llamado Muñecas Caseras, un lugar que, según él, vendía víctimas mutiladas para propósitos que no quería detallar. Todos nos quedamos en silencio, una mezcla de incredulidad y horror llenando la pantalla. Cynthia frunció el ceño, intentando racionalizar la imagen. «Debe ser un montaje», dijo con la voz temblorosa, pero había algo en la mirada de la mujer que nos hacía dudar de esa posibilidad. Mientras debatíamos sobre si era real o no, la reunión fue interrumpida por la aparición de un usuario desconocido. Su avatar mostraba una máscara de cerdo grotesca, con los ojos vacíos y una sonrisa retorcida pintada de manera permanente. Antes de que pudiéramos reaccionar, nuestras computadoras comenzaron a fallar. Ventanas emergentes, luces intermitentes, y la sensación inmediata de que alguien más estaba dentro de nuestro sistema. Una voz distorsionada emergió de los altavoces, baja pero firme, cargada de malicia. ¿Les gustan las muñecas? El terror se apoderó de nosotros cuando la cámara de Eric, que había estado transmitiendo en silencio, empezó a mostrar algo más que su habitación. Allí, en una habitación oscura, encadenada a una pared, estaba la mujer de la foto. Sus ojos suplicantes se clavaron en la lente, y un frío instantáneo recorrió mi espalda. La voz del intruso continuó. «Ustedes quieren saber la verdad. Observen bien. Lo que ocurrió a continuación se grabó en mi memoria como un fragmento de pesadilla imposible de borrar. Con un hacha oxidada, el intruso comenzó a golpear a la mujer, los sonidos guturales de cada golpe mezclándose con el silencio horrorizado del chat que ahora estaba congelado. Yo hiperventilaba, incapaz de apartar la vista, mientras Cynthia gritaba, y Eric intentaba desconectar la computadora sin éxito. El rostro del intruso permanecía inmóvil detrás de la máscara de cerdo, como si disfrutara del terror que nos causaba. Entonces, en un instante que pareció eterno, la transmisión se cortó. La pantalla quedó negra y nuestro chat se desconectó automáticamente. Pasaron días antes de que pudiéramos hablar de lo ocurrido. Todos vimos fragmentos de la transmisión, pero decidimos ignorarlos, fingiendo normalidad. Sin embargo, algo dentro de mí cambió para siempre. El miedo y la culpa se instalaron como sombras persistentes. No podía dejar de pensar en aquella mujer y en lo que habíamos presenciado, atrapados como meros observadores impotentes. Un año más tarde, ya lejos de la universidad, aún traumatizado y con la sensación constante de ser vigilado, recibí un paquete inesperado. Al abrirlo encontré una fotografía. Cynthia mutilada con los ojos abiertos en la misma expresión de horror que la mujer de la muñeca casera. En la esquina, un texto escrito con tinta negra decía: «Muñeca número 21». La paralización me dominó, y por primera vez comprendí que aquello que habíamos visto no era un simple experimento macabro de Internet.
Era una advertencia y una continuación de un ciclo que se extendía más allá de nuestras pantallas. Cerré puertas, ventanas, y consideré llamar a la policía, pero la duda me asfixiaba. ¿Cómo explicar algo que parecía sacado de un delirio? ¿Sería considerado loco? Las imágenes de Eric, la transmisión, la máscara de cerdo y la visión de Cynthia me perseguían día y noche. Sentía que, al publicar esta historia en foros, intentaba buscar consejo, una guía, o quizá una confesión anónima que me hiciera sentir que no estaba completamente solo. La Dark Web, ese lugar que creí lejano y abstracto, se había infiltrado en nuestras vidas de manera directa y brutal. Un chat grupal aparentemente inocente había sido la puerta que nos conectó con algo real, tangible y mortal. No era ficción, no era un simple meme viral, ni un experimento de horror digital. Era un recordatorio escalofriante de que compartir curiosidades de la Dark Web puede atraer males que trascienden las pantallas y las máscaras digitales. Mientras escribo esto, aún escucho ecos distantes en la noche. Un susurro, un clic, un movimiento detrás de mí que me recuerda que la vigilancia no siempre termina cuando apagas la computadora. Y ahora te pregunto a ti, lector, si alguna vez te encontrases en una situación así, viendo la muerte a través de una pantalla y sintiendo que alguien puede estar observándote, ¿denunciarías? ¿O cerrarías los ojos, ignorando la evidencia, esperando que el horror desaparezca por sí solo, como hicimos nosotros? Al final, la pregunta permanece, y con ella, la certeza de que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. La muñeca de la Dark Web no solo existía en la pantalla, existía en nuestra realidad, acechando cada elección, cada mensaje compartido, cada curiosidad inocente. Y así termina la historia de Eric, de Cynthia, de mí y de la mujer que nunca debió haber sido descubierta. Un recordatorio que la Dark Web no es un juego y que los horrores que esconde son más reales de lo que estamos dispuestos a aceptar.